Estamos en compañía de una gran amiga, compañera, médica genetista, Eugenia. Muchas gracias. Muy bien. Por regalarme tu tiempo, un ratito, en este mes tan importante para nosotros, que es la difusión y concientización del síndrome de Rett. Bueno, no pudimos hacer nada en vivo, no importa. Lo hacemos en vivo y en directo entre nosotras. Así que bueno, queríamos agradecer también la ayuda de detrás de cámara. Sí, a Denise. A Denise, que ella nos está monitoreando ahí. Bueno, en esta oportunidad le invitamos a Eugenia que nos cuente cuál es su trabajo, ¿no? Primero presentarte, por favor. Bueno, yo soy Eugenia Hayes, soy médica pediatra y también médica genetista. Trabajo en el Instituto de Genética. Mi labor como médica es en el área infantil y también prenatal. Somos un gran equipo y en el equipo más que nada en nuestra área estamos junto con Denise, que es licenciada en trabajo social, y bueno, intervenimos en todos aquellos pacientes que obviamente que sean derivados, y para poder, el objetivo principal, dar un diagnóstico, sí, un diagnóstico certero, confirmarlo, y a partir de ese diagnóstico certero y confirmado poder establecer las interconexiones con las necesidades que requiere el niño o la niña, y bueno, y ese es nuestro principal objetivo. También tenemos un equipo de salud mental con el que estamos trabajando para la contención de los papás, ¿sí? Nosotros cumplimos funciones dentro del instituto, pero no trabajamos solos, trabajamos junto con los hospitales como el pediátrico y el materno-neonatal, porque ahí es donde principalmente están todos nuestros pacientes y todo otro equipo interdisciplinario. Si bien nosotros trabajamos con estos niños que llamamos enfermedades poco frecuentes, otros dicen enfermedades huérfanas, saben que el recorrer siempre es bastante largo. Para llegar al diagnóstico muchas veces pueden llegar a años, y bueno, nuestra meta es que esos años sean meses y que no sean años, y que todos tengan la posibilidad de llegar a un diagnóstico genético. Como ustedes saben, los diagnósticos genéticos son caros, lamentablemente, todo está dolarizado, pero nosotros tenemos la suerte de poder ofrecer estos estudios, ¿sí?, a gente con recursos y gente sin recursos, ¿sí? Obviamente las que tienen recursos a través de la obra social, pero nosotros tratamos de agilizar estos resultados. ¿Y a las familias que son sin recursos, cómo se manejan? Las familias sin recursos se maneja de la misma manera, claro, o sea, pero ahí interviene el Estado, o sea, el Estado le paga el estudio, digamos, el Instituto de Genética en este caso, y nosotros intervenimos y tratamos de que esto salga. Para eso necesitas del acompañamiento o el informe de una trabajadora social, sería. Claro, nosotros con Denise, y hablo con Denise, pero dentro del instituto, la función básica es el binomio médico y trabajo social, porque creemos que no es solo la condición genética lo importante, sino que sea también el aspecto social. Exacto. Y económico, que influye muchísimo, porque como siempre digo, ¿de qué sirve tener un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente y que no tengamos una contención social, o no podamos hacer que ese paciente acuda a nuestro hospital, ya sea por falta de recursos, porque viven en lugares alejados o no tiene cómo llegar a adquirir una movilidad? Entonces consideramos sumamente importante de que servicio social, o sea, trabajo social, intervenga para poder también ese aspecto biopsicosocial, ¿sí?, cubrirlo, ¿sí?
Sí, lo cual me parece súper importante, por eso más adelante vamos a ya comprometiendo a las trabajadoras sociales a un Instagram en vivo. De antemano, en vivo. Sí, porque me parece un trabajo súper fundamental en estas cuestiones principalmente, Sí. ¿no? Y las personas, eso con las personas que a veces para que la equidad llegue, diría Denise. Sí. Pero las personas que tienen recursos y con obras sociales, sabemos que la obra social a veces es muy difícil porque tiene sus reglamentos, porque son estudios caros, y entonces también Denise influye en todas las leyes que tenemos que defienden a estos niños, ¿sí? Como la ley de enfermedades poco frecuentes, como la ley de discapacidad, que son leyes que obligan al Estado o a la obra social a cubrir todo lo que requiera, ya sea diagnóstico o tratamiento. Exactamente, sí. Nosotros tuvimos en varias oportunidades consulta con respecto a este estudio y lo costoso que sale en otras provincias, porque en otras provincias ni siquiera lamentablemente tienen todo este equipo, por eso yo estoy siempre detrás de ustedes, porque me parece súper importante y valioso, no solo a nivel provincial, nacional, sino que latinoamericano. O sea, hay muchos países también que no cuentan con este equipo. Ustedes son realmente un equipo ejemplo. No me vas a hacer llorar, ¿eh? No importa que tenemos pañuelos. Me pasa eso a mí. De pronto, como vos decías, no tanto el recorrido ese de no saber qué tiene tu hijo, de que le está pasando algo, porque es algo realmente agobiante al ir a la consulta con el pediatra, que el pediatra te diga, yo sospecho tal cosa, te derivo al neurólogo. Y voy a salir de ahí con otra cabeza. Sí, el día del diagnóstico, el día de la sospecha es un balde de agua. Absolutamente. Es un saber para dónde voy, qué me están diciendo, se están confundiendo, qué es esto, qué le pasa a mi hija, qué quiero saber. O sea, genera todo este tipo de cuestiones. Eso para generar toda esa angustia. Uno encima tiene que actuar. Exacto. Tienes que ir al especialista que te mandaron, tenés que conseguir el turno. Encima empezás a esto, ¿no? Claro. A recorrer nuevas especialidades que quizás muchas veces en tu vida ni siquiera lo imaginaste. Por eso me gustaría que cuentes cómo está conformado el Parque de la Salud, porque está todo ahí. Bueno, eso es lo bueno. En realidad el Parque de la Salud realmente es un privilegio para nosotros, porque a mí como médica me facilita tener todos los especialistas ahí. Claro. Yo que tengo esta base pediátrica, o que tengo la suerte a veces de seguirlos desde la panza, cuando nacen y hasta los 16 años, obviamente forman parte de un transitar y de verlos crecer con sus dificultades, con sus limitaciones, cómo fueron superando, y tener que hacer una transferencia a un lugar donde es desconocido para uno genera a veces angustia en nosotros los médicos. Claro. Y eso, saber que hay otro equipo del otro lado, o saber que te pueden llegar a consultar, mirá, pasó esto, y claro, uno lo conoce desde que nació, sí, o claro, antes. Entonces, esa facilidad que nos tiene de transición, ¿sí?, es muy fácil. El Parque de la Salud, tenemos el Hospital Madariaga, que es pero vamos a empezar de donde empieza la vida. Exactamente. ¿Sí? Que es el Hospital Materno Neonatal, que es donde están todas las mujeres embarazadas, y consiste en servicios de obstetricia y neonatología. Después está el Hospital Pediátrico, que ya van todos los chicos a partir del mes. Hospital Pediátrico hasta los 16 años, ¿sí? Algunos 16, otros 15. Nosotros en genética llegamos a la conclusión y al acuerdo de que nosotros vamos a seguir los pacientes hasta los 16, yo. Después sigue mi compañera, que es la doctora Espíndola, ¿sí?, que los agarra a los 16 y toda la adultez. Qué genial eso. Está todo en la misma manzana. Todo en la misma manzana. Somos todos vecinos, nos conocemos. Tiene sus beneficios, tiene sus contras. Es como todo vecino. Es como todo vecino. Es así. Bueno, y está el hospital de adultos, ¿sí? Y nosotros trabajamos en los 3 hospitales, porque como instituto tenemos que interaccionar con los hospitales y con los que conforman los grandes equipos del hospital. Tenemos que ahí generar las redes.
absolutamente. Sí. Bueno, eso es lo que me encanta y a mí me fascina hablar de esto porque es muy difícil, como mencionaba antes, el tema de encontrar todo en un solo lugar. Sí. Eso, y por ahí creo que es bueno que otros lugares, hablo de un humilde lugar como mamá y como haber recorrido tanto, que pongan en práctica esto en muchos lugares, Y muchas provincias. a veces lo que cuesta en las grandes ciudades, si bien hay alta complejidad y hay expertos en temas, cuesta esto de la distancia, ¿no? Claro. De recorrer, después de ir a otro hospital grande que queda en otra zona y que son otro equipo. Exactamente, Entonces, que no se conocen y que claro, hay un montón yo de creo que esa es cuestiones la gran facilidad que tenemos. Otra gran facilidad es que tenemos la historia clínica. Eso es. Y que desde que nace, o sea, desde una persona llega a la adultez con todos sus antecedentes, desde que está dentro de la panza la mamá, todo lo que pudo haber sufrido esa mamá, desde que nació, toda la etapa pediátrica se da a la adultez, entonces, en un solo lugar. En un solo lugar. Ver todo esto como antecedentes realmente es rico, porque realmente puede llegar a prevenir, a tomar conclusiones, ¿viste? A mí me encanta esa parte, que esos aspectos que nos da la salud pública absolutamente. a nosotros, a los pacientes y a la familia, y nosotros como médicos es sumamente enriquecedor. Sí, absolutamente. Y las familias también están contenidas porque vos llegás a un lugar donde digamos, tenés todo. Bueno, y eso es otra cosa, Sandra, que nos planteamos, porque a veces nos cuesta llegar al diagnóstico. Sí, seguramente, porque... Nos cuesta llegar al diagnóstico. Pero me hablas de la parte genética. En ese andar de buscar el diagnóstico desde el familiar, con toda razón, que tiene mi hijo, desde el colega médico, el colega psicólogo, el colega que está haciendo la actividad, necesita un diagnóstico, a veces eso angustia y genera un poco de presión, pero nosotros lo que tratamos es de contener, porque, bueno, sí, no llegamos a un diagnóstico porque es complicado llegar a un diagnóstico muchas veces, pero queremos que esta familia realmente se sienta contenida y no abandonada. Claro. ¿Sí? Porque que no lleguemos al diagnóstico no quiere decir que lo vamos a dejar de ver o lo vamos a dejar de tratar o lo vamos a dejar de medicar. No hacemos medicaciones genéticas, pero sí sugerimos o indicamos terapias y seguimiento, obviamente. Y desde el Instituto de Genética Humana del Parque de la Salud, en el lugar que vos estás, ¿cómo muchos casos con enfermedades poco frecuentes, porque eso también es como que nos une un poco, ¿no?, de la enfermedad poco frecuente, porque estamos dentro de ella? Si hay muchos casos, se dan muchos casos en la provincia, el tema del síndrome de Rett, por ejemplo, que nosotros empezamos hace tanto bochinche. Mira, con la difusión. Desde que vos viniste a mi vida, o desde que vos hiciste tanto bochinche, no entremos en detalle, por favor. También llegaron muchos pacientes con sospecha de síndrome de Rett, a los cuales le hemos hecho 2 diagnósticos. Desde que yo estoy desde el 2016, fines del 2016, hasta ahora tenemos 3 diagnósticos con síndrome de Rett confirmados molecularmente. ¿Sí? Una chiquita, una paciente de 10-12 años, que bueno, esto de que pasan mucho tiempo hasta que se prende la lamparita y puede ser esto, ¿sí? O muestra un signo de que, bueno, ahora sí cumple criterio, antes no. Mando al genetista a ver si le podemos estudiar. Esa derivación, ¿de quién viene? ¿Con qué derivación vienen los papás y llegan hacia vos? Siempre porque no es normal que alguien diga, voy al genetista. Claro, eso no. Es, claro, de que venga alguien que diga, tengo una alteración de un gen, rarísimo. Sí, no es como el dolor de cabeza. Exacto. Pero sí necesitamos de la derivación. Por eso del neurólogo. Sí, del neurólogo, del pediatra, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo. Yo he tenido pacientes que me han derivado kinesiología y con un ojo clínico impresionante, mejor al menos que uno, y que hemos llegado al diagnóstico confirmando lo que por las
derivación, la sospecha diagnóstica de derivación. Entonces, es importante que no solo el médico sea el que ve, es importante que la fono, que la psicóloga, que el kinesiólogo, todos sepamos o sospechemos y que, bueno, bienvenido sea y veremos qué hacemos, ¿no? Exactamente. Pero, y con el resto de las enfermedades poco frecuentes, ¿cómo se da eso desde tu lugar, digamos? Bueno, yo, mira, este año hicimos un informe, estamos atendiendo alrededor de 520 pacientes de manera ambulatoria. Tenemos muchas interconsultas de pacientes internados. De esas 520 y 40 hemos llegado al diagnóstico confirmado molecularmente. ¿De POF? Sí. Tenemos diagnósticos confirmados de pacientes que ni si están descriptas a nivel país, pueden ser el segundo caso descripto. ¿Sí? Estamos llegando a diagnósticos realmente importantes, pero no es por algo que es mérito nuestro, es por mérito de un equipo interdisciplinario que sospechó, que preguntó, que empezó a ver, entonces como que se llegan de manera temprana, ¿viste? Claro, eso es lo y importante. Esta posibilidad de que prenatalmente tenemos ecografistas que están con el ojo ahí pensando que descartar, de dar un diagnóstico de manera temprana para que los papás estén preparados y todo eso. A mí, sinceramente, en mi camino de mi poco recorrido, me abrió mucho en el sentido de me abrió esa posibilidad de verlo desde la ecografía prenatal, verlo cuando nace y a la semana, mes, 2 meses, tener un diagnóstico certero. Eso es fantástico, o sea, yo digo fantástico porque uno, ¿qué hace? Gana tiempo, eso es el tema, o sea, yo entiendo, y papá, sé que es difícil, que uno no la pasa nada bien y demás, pero es súper importante y valioso dar con el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces uno ya empieza a transitar un proceso, ¿no? Absolutamente, por eso digo, entiendo los papás que tienen esa angustia, pero también es súper importante, ellos tienen que saber que es importante dar con ese diagnóstico. Sí, te cambia la vida, 300 claro, grados, o sea, no hay forma. Yo les digo siempre, Sandra, es como, bueno, yo sé que tengo que caminar en un camino de neblina, yo voy a ir para adelante. A lo mejor me voy a tropezar, a lo mejor me voy a caer, pero voy a seguir para adelante. Diferente es caminar con nitidez. Exactamente. Y sé que allá es mi meta y que allá tengo que llegar. ¿Sí? Y que para llegar allá, capaz que va a ser un largo camino, pero tengo que conseguir ayuda acá, conseguir ayuda allá para llegar a esa meta. Entonces, eso es lo que nos da el diagnóstico. A lo mejor capaz que no tenemos cura, a lo mejor, que en la gran mayoría no la hay, pero podemos tener una planificación familiar porque a veces estas condiciones genéticas se pueden repetir en los próximos hijos. También puedo establecer qué equipo quiero que trate a mi hijo. Obviamente que siempre voy a querer el mejor, claro. ¿Sí? Y no siempre lo mejor está fuera del lugar donde vivimos. Uh-huh. ¿Sí? Es también un poquito de confianza a las personas que se formaron y que están trabajando acá. Tal cual. Y bueno, y eso, y en ese transcurrir, obviamente que hay un montón de procesos. El día del diagnóstico es un gran proceso, una gran incertidumbre, de angustia. Sí, porque a mí... Después de eso, él le odia al médico, porque el médico te dijo la verdad. Claro. Por eso te digo, por ahí vos sos la receptora de no buenas noticias. Sí. Por un tiempo te odian y después, bueno. Es que sí. Lleva es que tu tiempo de proceso. Es innato buscar un culpable. Es innato, culpamos a otro, después nos culpamos a nosotros. ¿Sí? Y acá no hay culpable. Estas últimas pacientes con síndrome de Rett, ¿cómo las encontraste vos? ¿Por qué llegan ahí? Teniendo en cuenta que ya son grandes, ¿no? Mira, llegan a nosotros por discapacidad intelectual, ¿sí? Por un retraso del habla, no hablan ninguna de las tres,
y por convulsiones. Era como que las tres cumplían el mismo. La más pequeña, ¿sí? Es la que un poquito más nos costó realmente porque pensábamos que podría corresponder a algún trastorno del metabolismo, por algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y bueno, pero sí, en ella, después, más adelante, vimos que en un momento es como que si tenía despertares, como que evolucionaba, la controlábamos y la veíamos mucho más despierta, que hacía más cosas. A la consulta siguiente era otra nena, desconectada, no tenía las cosas que había adquirido anteriormente, entonces ahí fue, bueno, no, tenemos que descartar, lo principal que tenemos que descartar es el síndrome de Rett, y bueno, y lo confirmamos, pero fue el caso que más nos costó. ¿Cuánto tiempo demora el estudio en confirmar al paciente, más o menos? Y sacando este año. Es un año muy particular, sí, por eso. Pero bueno, lo ideal que tratamos, lo ideal es 3 meses que un estudio tarde, pero obviamente que como todo, tenemos burocracia, a veces tardan los pagos, vivimos en un país que no es muy rico, que el Estado tiene que pagar, tiene que autorizar, y a veces hay otras cosas que hay que resolver antes que este estudio. Son estudios carísimos. Por un paciente gastamos alrededor de más de 60.000 pesos en un solo paciente, y nosotros tenemos 520 que estudiar, o sea, son millones y millones. Entonces tratamos de cada vez que vamos a pedir un estudio genético apuntar con la mejor puntería para que sea solo ese estudio y no sea otro más. Pero bueno, no siempre es así, bueno, y se tarda. Lo ideal y lo que nosotros nos gustaría es que tarden 3 meses, pero no, a veces tardan un poquito más. Me gustaría, sí, en forma básica, que nos cuente qué es el síndrome de Rett, desde tu lugar de genetista, porque yo como mamá... Vos podés dar cátedra, no, vos me tenés que tomar el examen a mí. No, por favor. No. Bueno, para empezar, para mí no son síndromes, son condiciones, ¿sí? Con las que nacen. Así como hay chicos que nacen bajos, altos, bueno, hay chicos que nacen con condiciones genéticas, ¿sí? Y que cuando hablamos de genética hablamos de genes, y los genes son recetas de cómo vamos a formar y va a funcionar parte de nuestro organismo. Y el gen del Rett es un gen que se llama MECP2, ¿sí? Que tiene ese nombre, y que cumple una función de prender y apagar celulitas que están en el cerebro, en las neuronas. Entonces, una de las principales manifestaciones son la discapacidad intelectual, niñas que han llegado a adquisiciones madurativas y que después retroceden, las convulsiones, ¿sí? Porque las convulsiones son las desconexiones interneuronales, entonces esta celulita que tiene que prenderse, apagarse, se prende, se apaga, se prende, se apaga, y desconectan estas neuronas, y eso genera un daño en el cerebrito y hacen que el perímetro cefálico pueda quedar más chiquito, y son niñas sonrientes, como me decías, también irritables y enojadas, ¿sí? Sea más frecuente en nenas, porque este gen, esta receta, está en un libro que se llama X, ¿sí? Y que nosotras las mujeres tenemos 2X, ¿sí? Y en los varones también se han descrito, ¿sí? Pero es más frecuente en nenas que en varones. Hay varones descritos, pero como los varones tienen un libro X y el otro Y, la manifestación es más grave, ¿sí? Bueno, y son chicos que necesitan un continente, ¿sí? Es muy importante siempre. Todos los niños necesitan un continente, que es papá, mamá y una familia que contenga. Todo niño, con condiciones genéticas y sin condiciones genéticas. Los niños con condiciones genéticas necesitan de esto, de lo que vos haces día a día, con tu marido y con toda tu familia, que entendieron que para que Luz salga adelante necesitan de papá y de mamá, que tengan los horarios para ella, para que le lleven a las terapias, para luchar, ¿sí? De que tengan todos los tratamientos, de saber, un hijo cuando uno es padre sabe que tu tiempo ya no es más el tuyo y que
ahí vas a disponer 100% por tu hijo y que no importa si estás cansado, que te duele la cabeza, tiene que ir a la terapia, ¿sí? Entonces, yo creo que lo fundamental, aparte del diagnóstico temprano, es la adhesión al diagnóstico. Entender que hay un diagnóstico, que hay una condición y que se requiere trabajo, ¿sí? No hay culpable, porque no hay culpable, y bueno, y que mejora, o sea, lo vemos en Luciana, ¿sí? Y que sin el trabajo de todo el equipo que está con Luciana, sin el trabajo de mamá, porque el equipo es una hora, las 24 horas, papá, mamá, Xiomara y no sé quién más en tu casa. Sí. Pasan el vaso, todo implica adaptación. Adaptación en la casa, Sí. todo los sentidos. Y en la escuela, otra etapa. Así es. Sí. Otra etapa. Sí. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener Instagram en vivo con la maestra integradora para hablar justamente de esto, de la integración escolar de una niña con síndrome de Rett en una escuela. Y lo bien que lo hacen, así que eso vamos a estar hablando la semana que viene. Mañana va a estar la psico... Sí, porque la verdad que yo, no sé, me emociono, me dicen por ahí, no llore. Lo que pasa es que es así, es llorar de emoción, hoy es llorar de emoción. Porque es mucho el recorrido, no encontrar profesionales de la talla de ustedes, digo, a nivel médico, no encontrar profesionales terapéuticos, es muy difícil, cuesta. Me pasó que siempre me quedó marcado como, no sé, no de dolor, pero cuando me dijo una terapeuta, yo no trabajo con ese síndrome. Yo nunca entendí por qué me dijo eso. Por supuesto, me enojé, me fui, pero digo yo, después, ¿no? Pensando, más tranquila, recapacitando, digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a difundir. Puede ser que no trabaje con síndrome de Rett. O sea, como que de pronto invertí la situación, en vez de, me enojé en ese momento, por supuesto, porque digo, pero es la parte física lo que tenés que trabajar, o sea, no es... Bueno, pero no, ¿sabes qué pasa? Pero también es por eso, es entender también el otro lado, ¿no? La otra parte de la situación, de decir, bueno, capaz quizás no quiere y no tiene otra forma de decírtelo o simplemente no le interesa, que eso también es perdonable, no le puedo exigir a una persona que formate porque tenés que trabajar con mi hija, o sea, todo el equipo que tiene Luciana, bueno, pero es de excelencia, sí. Todas se están capacitando siempre, yo sé que Luz va al hospital, todas las chicas que trabajan con Luz trabajan en la parte del hospital, o sea, esta conexión, a mí me encanta porque estoy re cómoda y porque estamos abrazados por ustedes. Y eso es lo que la familia necesita, y eso es lo que a mí me encanta contar a los cuatro vientos, porque es una realidad, ¿viste? O sea, en la jornada de Red me dice un doctor, me dice, yo no puedo creer todo lo que vos contaste, o sea, nosotros nos mudamos como profesionales por trabajo, por una cuestión de capacitación, pero muy pocas veces. Ustedes se mudaron por dar una mejor calidad de vida a su hija. Y dejaron todo. Y sí, y vine con una mano atrás y una adelante, pero lo tenía que hacer porque si no lo hacía, Lu no iba a salir de ese contexto. O sea, ya con el tiempo que estuvimos ahí ya bastó. Entonces era siempre pensar en adelante, ir para adelante. Y es lo que yo intento transmitirle a las otras mamás, a las otras familias. Que esto tiene que seguir, que respirar hondo y que llorar no está mal. No más vale. ¿Se entiende? Sí, es terapéutico, es bueno. Muy bueno, no lloré. Tuviste abstenencia. Es rarísimo. Bueno, mejor así. Sí, es así. Y otra cosa, por ejemplo, que siempre pasa, es que los papás, aparte de sentirse culpables, aparte de enojarse, aparte de eso, empiezan todas las 500 preguntas que nos hacemos. ¿Será que va a poder? ¿Será que va a ir a la escuela? Cuando vaya a la escuela, la van a mirar rara. ¿Por qué le miran raro? ¿Por qué la miran? ¿Que nunca vieron a un niño así? O sea, entonces, las miradas, las preguntas, todo eso implica un proceso interno. Sí. Y que bueno, que a veces el por qué
no vamos a saber nunca hasta dónde van a llegar ni qué va a pasar. No hay un límite, para ellos no hay un límite. No sabemos adivinar el futuro, no hay límite, nadie nos puede decir no va a caminar, no hay límite, el límite lo pone uno. Absolutamente. No. Yo he escuchado muchas veces de los padres que los médicos le decían, ella no va a poder hacer esto, o hasta acá no va a poder hacer. En un momento a nosotros nos limitaron el tema de natación, porque tiene apnea, digo, pero nunca tuvo apnea. Nosotros no sabíamos ni siquiera que la apnea estaba presente en el recto. Sí, está muy presente. No quiero que haga natación por esto. Pero Luz ya venía haciendo natación, o sea, ya hacía como 10 años que hacía natación. Y nosotros optamos... Y le fascina el agua. Le encanta, ¿no? Y aparte lo rebelde que es en el agua, porque le ponen el salvavidas y la tipa se levanta los brazos y se va para abajo, o sea... le gusta mucho estar bajo el agua, generalmente en forma fetal. Ella tiene esto, ¿viste? Y se va, ¿no? Es impresionante, aguanta mucho la respiración abajo del agua. Nosotros respetamos, por supuesto, lo que nos dijo el médico, pero también le filmamos, le mostramos para que él sepa cómo ella se desenvuelve en el agua. Porque no es que yo de un día para el otro, sí, pero tuve que armar, o sea, hablé con una neumonóloga, hablamos con una profesora de educación física, todo para que ellas me den un informe donde diga que los beneficios, pero aparte de ella de tanto tiempo estar nadando, ella su parte respiratoria la tiene súper bien resuelta, porque es una nena que está bajo el agua, pero ella entiende que cuando no aguanta más la respiración, ella sale sola, no es que ella sale ahogada o escupiendo agua, no. Ella vos la ves y sale tranquila, despacito para afuera. O sea, ella maneja todos esos tiempos y eso lo empezó a hacer con su papá a los 2 años. El 1, 2, 3 le metía bajo el agua y le sacaba. O sea, situaciones que nosotros fuimos generando y después lo pasamos a piletas más grandes, después al río, después al mar, ¿viste? O sea, todo es un proceso y un trabajo. Pero cuando nos pasó esto, también tuvimos la oportunidad de decirle al médico, no, mire, pasa esto y aquello, y tenemos estos buenos resultados. Entonces, es como que, no es una nena que le llevan y le tiran y le largan. O sea, sí, pasa que a veces nosotros nos guiamos mucho por la bibliografía. Claro. Y la bibliografía muestra el porcentaje mayor. Claro. Entonces, saber que cumplen mismas condiciones, pero es un individuo y que responde diferente y que tiene características individuales porque es un ser único y irrepetible. Y eso a veces nos cuesta como profesionales admitirlo, ¿sí? Porque nosotros necesitamos encasillar todo, ¿viste? Es como que nos formaron así, tenemos que encasillarlo acá, acá y acá y acá. Y por más que a veces busquemos el diagnóstico y querramos encasillarlo, tenemos que saber que es un ser individual y que ese ser individual capaz que un porcentaje es independiente ese porcentaje. Y como indistintamente o sea, todos los seres humanos, porque algunos pueden lograr esto, otros no. Pueden unirlos porque tienen la misma alteración genética, pero todos respondemos diferente. Tal cual. Así es. Quiero que me cuentes más o menos el tema de las terapias génicas, cómo o algún otro tratamiento que estemos ahí. Bueno, esto lo veníamos hablando de las terapias génicas, que a veces nosotros no lo hablamos porque creemos que a veces es esperanzador o crear expectativas falsas, pero consideramos que es algo que se viene. Y que se viene fuerte porque ya hay tratamientos génicos de enfermedades o condiciones que nunca íbamos a pensar que lo había. Y hay respuestas a esos tratamientos. Entonces, hay buenas respuestas. Sí. Con respecto a red, es lo que vos me decías y lo que habíamos hablado en anterioridad, de que todavía está en proceso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo haya. Y saber que para llegar a acceder a esos tratamientos génicos, la persona tiene que estar en óptimas condiciones, en el sentido tiene que haber hecho terapia, tiene que tener alguna base como para poder que ese tratamiento sea efectivo. Exactamente. ¿Sí? Siempre el tratamiento es primordial. Una vez tener el diagnóstico,
arrancar con el tratamiento. Sí, Sí o o sea, sí. nosotros sabemos que la gran mayoría de nuestras condiciones genéticas no tienen tratamiento. Obviamente que como padres siempre buscamos tener tratamiento, obviamente. Sí. Pero eso tenemos que ponerlo como meta, de que puede llegar a haber. Y que cuando haya, poder ofrecerles a nuestros pacientes y poder cuidarlos para cuando realmente se pueda ofrecer. ¿Sí? Es una tarea dura y difícil, y a veces difícil de transmitir, porque uno no quiere transmitir una falsa expectativa y después pasan cosas y que los padres se sientan culpables, o que no haya llegado al tratamiento, o que no tuvo el resultado que no tuvo resultado, y esto genera ansiedad. No, hay que saber que gracias a Dios, la ciencia avanza, ¿sí? Y que los científicos y las técnicas científicas cada vez son más innovadoras, y que cada vez el límite, el techo de los científicos, la vara es muy alta, y que nosotros no podemos decir no hay. Tenemos que decir puede haber. Claro. ¿Sí? Antes decíamos no hay tratamiento, no hay cura. No, por el momento no lo hay, pero en un futuro no sabemos. Entonces, para el futuro tenemos que trabajar de que se llegue en condiciones y que tenga la mejor calidad de vida, para realmente que mejore su calidad de vida cuando tenga un tratamiento génico. Exactamente. Y las terapias de alimentación, hay una variedad, digamos. La cetogénica. Sí. Mira, las terapias sabemos que intervienen, o sea, obviamente que uno cuando se pone a pensar lo que comemos es el alimento, es por lo que nutrimos, sabemos que tiene interferencia en todo lo que es nuestro organismo. Entonces, obviamente que influye las terapias de alimenticia en tratamientos de anticonvulsivos, en las personas que son epilépticas, influye muchísimo. La terapia cetogénica, que es una gran cantidad de proteína, ¿sí? Y que influye, ¿sí? Está demostrado. Bien. Pero no son curativos, es algo que ayuda a la mejor calidad, ¿sí? Tal cual. Pero no es que es solo eso, le doy carne, claro. y va a dejar de convulsionar. No es así. O sea, tengo que tener una indicación médica, con una nutricionista que me dé la receta, sabiendo que es un niño que está en crecimiento y que tiene un montón de requerimientos nutricionales diferentes, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar responsable en qué va a dar a su hijo. No es que busco una receta o porque salió en Facebook y, bueno, le doy la receta. No es así. Siempre tiene que estar apoyado por un equipo, ¿no? Claro, siempre el equipo interdisciplinario en estos casos, como para hacer seguimiento, porque puede funcionar como no. Como no. Así que sí, a nosotros nos pasó, por eso, en nuestro caso no funcionó, así que bueno, pero tampoco es, son alternativas, me parece a mí, como para dar una mejor calidad de vida, y está en uno probar o no, pero también cuando probaste que saber si eso puede ser sirva o no, digamos, pero con la condición de cada uno, ¿no? Como todo. Exacto. Una dieta que te puede servir a vos y una dieta que no me puede servir a mí. El metabolismo es una persona aparte. Funciona de manera individual, hasta a veces en la misma familia. Eugenia, más o menos ¿cuántos casos ustedes tienen registrado de red en la provincia? Y nosotros 4, vos me dijiste que hay 8. Mucho más. Vamos a estar en... Hay 15 casos registrados que a nosotros nos llegaron. Claro. Yo te estoy hablando de estos 5 últimos años que yo estoy. Exactamente, a eso iba. Porque cuando nosotros empezamos a hacer este censo, nos encontramos con eso, con que había varios casos. Y bueno, obviamente que los registros y todo esto, a veces es muy difícil, tiene su sesgo, porque también tenés que llegar a la consulta para que se haga el diagnóstico. No, claro, no, pero, o sea, también... confirmado si te da un valor de diagnóstico de cómo está la provincia, o de si estamos en la incidencia que corresponde, o estamos más o estamos menos,
pero saber que a lo mejor hay casos que nunca llegaron a tener el acceso porque nunca pensó Claro. que necesita una consulta, y por eso es tan importante la difusión, porque muchas veces los papás ven esto de que tiene microcefalia, que tiene convulsiones, que nunca habló, que tiene un retraso, y bueno, dicen, mi hija tiene todo esto y nunca nadie me dijo nada, y ahí por votos propios Claro. llegan a la consulta. ¿Te parece importante el registro de enfermedades poco frecuentes? Sí. ¿En qué nos ayudaría? Primero, ya me está dando más calor todavía. Yo creo que sí, nos ayudan muchas cosas. Obviamente que es difícil para qué y por qué. Claro. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿para qué y por qué? ¿Para qué? Para poder, no solo esto de saber si tenemos una incidencia alta en comparación a lo registrado, porque ahí eso nos ayuda a nivel científico de decir, bueno, si es alta, algo está pasando en Misiones, tenemos que hacer más estudios genéticos, ver si hay poblaciones étnicas puntuales que portan este gen alterado. Eso por un lado. Por otro lado, nos facilita saber cuántos pacientes tenemos, cuáles llegaron a todos los recursos, o sea, cuál es la equidad que llegó, cuál es el acceso como Estado que le dimos a estos pacientes. Y también saber dónde están citados. No es lo mismo que Luciana esté en Posada que esté en Cerro Corá, en una chacra, que para llegar al hospital tenga que venir de carreta, claro, y de ahí tomar un colectivo, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para esas cosas nos sirve el registro. ¿Sí? Absolutamente. De acuerdo con usted. ¿Qué pensás vos de del proyecto que se está armando con respecto a la oficina de enfermedades poco frecuentes que nosotros pedimos? Para mí es un lujo tener padres que pidan. Es un privilegio, no es pensar en pesar, porque a nosotros nos cuesta mucho pedir las cosas. Y a veces cuanto más voces hay, más cosas. Y otra cosa, que somos hijos del rigor, siempre necesitamos un tirón de oreja, alguien que nos dirija, alguien que nos diga. Y qué más que ver la necesidad del papá, que conoce a ese niño, que nosotros lo vemos a veces 40 minutos. Exacto. Entonces sí, totalmente de acuerdo en la oficina de enfermedades poco frecuentes. Para mí es muy importante la labor de ustedes cuando entienden esta condición, porque a veces es más fácil que ustedes lo expliquen que nos llegar nosotros. ¿Sí? Si bien a mí me encanta charlar con los papás, yo puedo estar horas charlando con los papás, y los papás de mi paciente me conocen y saben que vamos a poder hablar muchísimo y tener este intercambio. Pero yo creo que los papás son fundamentales en este camino, son los pilares fundamentales, en todo sentido, en su hijo y a nosotros exigirnos como equipo. Exigirnos de la mejor manera, sí, ¿no? obvio. Exigirnos decir, mirá, leí esto, ¿por qué no probamos? ¿Qué te parece? Entonces, no es acá un patriarcado que dice, hazte lo que yo digo y porque yo estudié. No, eso no es así. Hoy ya terminó esa manera de tratar y de estar en ese contacto, ¿no? Ahora es un ida y vuelta, porque el acceso a la información está en la palma de nuestra mano, está en nuestro celular. Tal cual. Entonces, tenemos que cambiar eso y que los padres tengan que ser aliados nuestros para mejorar. Eso es lo que siempre hago hincapié, porque igual el tema de los tratamientos, o sea, esto es un ida y vuelta con los terapeutas, es un ida y vuelta con los médicos, en poder siempre llegar a un resultado lo mejor posible, ¿no? Entender que, claro, cada uno con su nivel científico puede aportar, y también decir, mira, no sé, porque también no sabemos todo. Claro. Y esto, a veces no tenemos experiencia o no hay experiencia en cierto grupo de condiciones o cierto grupo etario. Entonces, decir, bueno, vamos a no improvisar, pero bueno, ¿qué te parece si planteamos esto? Si buscamos esta manera, voy a buscar, porque buscar hoy en día creo que hay que ser humilde,
en ese sentido de buscar si no sabemos, ¿sí? Y un no sé no se tiene por qué ofender a los papás, pero sí decir, no sé, pero voy a ir a buscar, te prometo que vamos a buscar eso algo. es lo que pasa muchas veces, ¿viste? El no sé y que venga añadido pero voy a buscar, me interesa. Eso tiene mucho Otro valor como persona y como ser humano automáticamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, de que agradecerte por este espacio, de la verdad, agradecerte que te conocí, que me llamaron a hacer la jornada tu vida de síndrome de red y que me encantó que se dé importancia a esto que uno le apasiona trabajar con estas cosas. No somos pocos, somos muchos. Sí. Y bueno, y que cuesta y que y ahora me agrada yo, que es realmente emocionante ver a los niños avanzar. Es en ese contexto que hace que nos movamos, ¿viste? Muchas veces nos pasa que nosotros solo vemos el elogio de las personas que nos quieren bien, pero hay mucha gente que colabora con nosotros sin recibir, digamos, monetariamente, ¿no? Digamos, a cambio algo, porque muchas veces se manejan con esas cuestiones y no, acá nosotros, te digo que muchas personas creen que nosotros somos wow, está el Garrahan y después estamos nosotros en algunos aspectos, pero no deja de ser lejos porque tenemos todo acá y es lo que yo siempre hago hincapié en eso. Yo no soy misionera, pero yo estoy... Estás por serlo. Sí, más o menos. Mamá, volvé. Porque todo lo que nos brinda, por supuesto, que siempre va a haber cosas que van a faltar, detalles por arreglar, pero todo lo que ya está hecho es valorar el trabajo de ustedes, es valorar el trabajo de cada uno de los que están en el Parque de la Salud. Como yo decía anteriormente, que todas las chicas que trabajan con LUM también trabajan en el hospital. Cuando me pasó algo, las chicas le dijeron, va mi paciente con síndrome de Rett, en la historia clínica de ella, porque la mamá no sé en qué condiciones está. Yo llegué acostada conduciendo, ¿sabes? Pero, o sea, esta conexión, esta facilidad y de poder acercarse al Parque de la Salud, donde tenés todo, porque si no tenés buena salud y de calidad, no. Yo creo que la Argentina en sí no nos podemos quejar de la salud. No, absolutamente. O sea, yo a lo que me refiero es que siempre todo es Buenos Aires, todo resolvemos en Buenos Aires, todo te digo porque a mí me pasó. Y no siempre, o sea, acá hay mucha buena gente, buenos profesionales, y que como me pasó, como me dijo una, no trabajo con ese síndrome, otros me dijeron, mira, no sé nada, pero me voy a poner a estudiar porque me gustan los desafíos, quiero aprender, y ahí están, hace como 7, 8 años con nosotros. Entonces, ellos son los grandes protagonistas en realidad de la evolución. Entonces tiene que ver con eso, por eso es que yo siempre voy a hablar bien de ustedes. Por estas cuestiones, así que te agradezco un montón. Ay, mil gracias. Te agradezco por mucho más. Gracias.